quiero ver en este computador. Bueno, voy a leer dos fragmentitos muy cortitos, como las veces pasadas que estuve leyendo fragmentitos de este libro que se llama Cordura 2100, que son como todos fragmentos que van acompañando la reflexión, y sobre todo intentar pensar un poco fuera de la caja los problemas políticos tradicionales. O no tanto fuera de la caja, sino desde una perspectiva organizacional, funcional, informática, los problemas que clásicamente se veían más desde un punto de vista material, ponele. Y son dos. Una tiene que ver con el rol de la organización y el segundo tiene que ver con qué es lo que justifica las grandes ganancias. El primero se llama neurocientíficos maoístas. Durante el maoísmo hubo como, sobre todo durante la Revolución Cultural, pero también durante toda la experiencia maoísta, una gran valoración del trabajo manual y una acusación general de lo que sería el trabajo, ponele que intelectual, entre comillas, que era visto como burgués o como, claro, como una reliquia del régimen burgués, o mejor dicho, bueno, no sé, una infiltración del régimen burgués, porque venía más de afuera que del pasado chino. Entran dos maoístas a un laboratorio. Saben que el trabajo que realmente importa es el trabajo manual. La organización de la economía viene después. Los trabajos intermediarios son aburguesados y burócratas. Cualquier persona que se quiera dedicar a alguno de ellos debe primero mostrar su valía en las plantaciones de arroz. Como son neurocientíficos, están estudiando el sistema nervioso. Y como buenos neurocientíficos, intentan estudiar qué tipos de problemas conductuales son de raíz neurológica para poder intervenir sobre este dominio y así mejorar las vidas de sus pacientes. La conducta humana que les interesa es la conducta física, la conducta perceptiblemente dañina para quien la padece y para su comunidad. En definitiva, les interesan las cosas que hace el cuerpo como cuerpo. Saben que los músculos del cuerpo tienen terminaciones nerviosas, cuya laboriosa activación es la que hace a los movimientos de los brazos, de las piernas, del cuello y la cabeza. Saben que además los músculos cosechan señales, así como los ojos, la nariz, la boca y los oídos, que despachan con constancia y sacrificio hacia el cerebro y hacia la médula. Todas estas neuronas, que empiezan y terminan en los músculos y los órganos sensoriales, son las llamadas sensoriomotrices. Después, la enorme mayoría de las neuronas, vías axónicas, ganglios y conexiones, están lejos de la piel, ocultas en el cráneo y en los recovecos vertebrales. Tras un razonamiento lleno de compromiso político, uno de los neurocientíficos comunica que las únicas neuronas que podrían ser importantes para sus propósitos del estudio de la conducta son las neuronas sensoriomotrices. ¿Y el resto? Pregunta el otro. Son burócratas. Bueno, esa es la primera, es un poco una chicana contra ciertas formas de pensamiento. Y la segunda se llama el asunto del riesgo, que dice esto. Dice, un inversionista obtiene mayores ganancias que cualquier empleado de su empresa. Visionario, temerario y arriesgado, fue él quien dispuso del capital inicial que permitió que todo funcionara. Puso en juego todos los ahorros que tenía y por haber asumido ese riesgo es merecedor del beneficio extraordinario. Mientras tanto, sus empleados, que nunca llegaron a poseer tantos ahorros e incapaces siquiera de decidir si tomar o no tal riesgo, aceptan el salario que les toca mientras miran con cariño los nuevos autos en que se pasea el afortunado financista. La situación es clara. El inversionista merece más que el obrero porque toma todo el riesgo. ¿Y qué riesgo toma? A lo sumo, el de convertirse en obrero. Bueno, con esos dos textitos va a comenzar esta clase y vamos a ver dos cosas, ¿no? La organización y el rol de la organización, y no tanto el riesgo material en la existencia del usufructo. Noten que
dentro de las visiones tradicionales, tanto la marxista como la liberal, lo que hace a la capacidad de usufructuar el trabajo ajeno es la propiedad, ¿no? Entonces, la explicación de la plusvalía es, bueno, la explicación básica de la plusvalía es: el burgués tiene las máquinas, el burgués tiene los insumos, la gente trabaja, se vende todo eso, ¿viste? Se vende a un precio mayor que el que se paga en salarios, insumos, y etcétera, y ese restante es la ganancia del burgués, que el burgués solo puede adquirir esa ganancia por haber traído los insumos. Insumos que también son producto de ganancia anterior, etc. ¿No? Esa es la explicación marxista. Y el contraargumento principal que se hace desde el liberalismo es: sí, está bien, está todo bien, pero, no sé, el burgués trabajó por esos insumos, o qué sé yo. Salvo uno en particular, un contraargumento en particular que hacen algunos liberales, que es, bueno, no, pero el burgués organizó la producción y eso añade valor. Bueno, ¿cuánto valor añade? Es una buena pregunta. ¿Y cómo es que la organización permite el usufructo? Es otra pregunta, ¿no? Y por otro lado, eso por un lado. Y por otro lado, si no pensamos en la organización, entonces después el diseño de un sistema económico no va a funcionar bien. Vamos a pensar en todos los roles organizativos como roles de burócratas o como si fueran infiltraciones burguesas, y vamos a terminar teniendo, no sé, revoluciones culturales como la China, que también tuvieron muchos daños y muertes asociadas y, bueno, una serie de cosas indeseables en una revolución que uno pretende que sea socialista, justa y que no tenga grandes diferencias de poder al interior del nuevo régimen. Dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla para dar lugar a la clase más cargada del curso. Más cargada por lo menos en términos técnicos. La próxima clase va a estar muy cargada, pero van a ser más cuestiones históricas y cosas que uno puede relacionar más con la experiencia que ya tiene y los análisis políticos, históricos que viene haciendo. En esta clase vamos a ver que el capital es una red social y que eso es el factor principal que explica la concentración del capital que venimos viviendo desde que existe este sistema. Y vamos a ver también la forma general del usufructo. Vamos a ver que la explicación que vamos a mostrar de por qué el capital se concentra y cómo funciona la explotación al interior del capitalismo, dicho en términos marxistas, y por lo tanto, vamos a ver que el modelo que explica eso explica también toda explotación de la historia, todo usufructo de la historia, mejor dicho. Y bueno, es bastante ambicioso, así que vamos, manos a la obra. Recordemos que, las dos clases anteriores vimos un poco una redefinición del problema para empezar a tratar de pensarlo en términos de modelos. Ahora vamos a ver este modelo del capital, que es una red social y que por eso se concentra, a partir de lo que veamos esta clase. Vamos a ofrecer una nueva perspectiva respecto de cuál es la historia de los sistemas económicos. Tengo un chat acá. El modelo de capitalista exitoso es el influencer. Si el capital es una red social, ¿el modelo de capitalista exitoso es el influencer? Sí, en cierto sentido sí. Hay muchos paralelismos entre cómo funciona la relación de los influencers en las redes sociales y las relaciones de poder capitalista. Paralelismos que se pueden ver a partir de esta nueva perspectiva. Después de esta clase, entonces, vamos a ver por qué la historia es la historia de la disputa de redes, y vamos a ofrecer un modelo general de cómo funciona la historia a partir de esta perspectiva. La siguiente clase, vamos a ver algo que iba a estar en la introducción, pero lo postergamos, que es básicamente cómo los problemas históricos del socialismo son los problemas de la teoría marxista, y asimismo vamos a ver algunos problemas teóricos en términos de cómo se entiende a la sociedad desde la teoría marxista. En cuarto lugar, vamos a profundizar en cómo funcionan las revoluciones, que es un punto que vamos a entrar un poco en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a ver cómo cambian los sistemas económicos, porque vamos a ver la historia de los sistemas económicos, y esto implica que vamos a poder saber cómo se diseñan las revoluciones,
y al final vamos a tener un cierre de curso con algunos pasos previos como para poder diseñar un sistema económico socialista en el sentido que venimos charlando en las clases anteriores. Bueno, ahora vamos a ver por qué el capital es una red social y por qué el hecho de que sea una red social implica que el capital se concentre y por qué el modelo que vamos a ver acá aplica no solo al dominio, a las relaciones capitalistas, sino a toda relación de explotación de la historia y del presente. Bueno, en la clase 2 vimos más que nada este cuadrito. Vimos que hay 3 tipos de modelos, que existen los modelos simples, que en general habla de interacción de 2 partes, y el ejemplo principal de esto es el materialismo dialéctico a nivel social. Vimos que están los modelos de complejidad desorganizada, que tienen infinitas partes e independientes, que es el modelo liberal o neoclásico, el modelo del mercado de competencia perfecta, en que las personas son individuos racionales, y que las interacciones entre las personas son meramente las transacciones que negocian en relaciones de compra-venta. Vimos que existe un tercer tipo de modelos, que son los modelos de complejidad desorganizada, que todavía no llegaron a la economía política. Y lo que vamos a ver en esta clase es cuál es esa expresión en economía política, que es lo que por ahora venimos llamando modelo networkista, porque así como el modelo marxista está basado en clases y el modelo liberal en individuos racionales, este modelo está basado en redes. Pero bueno, si a alguien se le ocurre un nombre mejor o menos en inglés, bienvenido sea. Y al terminar la clase pasada dimos 3 pistas para un nuevo modelo de la concentración de capital. La primera de ellas fue el funcionamiento de las redes sociales. Explicamos por qué estas son constitutivamente monopólicas y explicamos por qué sobreviven a los escándalos en el manejo de datos. Vamos a volver sobre esto en un par de slides. Vimos que las empresas son algo así como islas de eficiencia en el mercado, porque al interior de las empresas la gente no interactúa meramente a partir de transacciones de compra-venta negociadas, sino que las empresas tienen estructuras, tienen organigramas, tienen organizaciones explícitas que funcionan mejor que el mercado. Y esto lo fácilmente visible porque mantener las organizaciones es costosa. Entonces, estas organizaciones solo se justifican si implican una mejora en la eficiencia productiva para las personas que simplemente cada uno hacer actividad de manera aislada y ir a comprar y vender al mercado. No hacen eso, sino que se agregan en empresas y se dividen las tareas explícitamente. Explícitamente significa no mediante transacciones negociadas en el mercado, tipo, che, te doy esto y me das esto, aquí y ahora. Y la tercera pista que vimos fue que existen empresas sin activos fijos. Sin activos materiales, ¿no? Que serían estas empresas de servicios en las cuales los empleados de las empresas son dueños tanto de los insumos como de las máquinas que se usan para producir, y nos preguntamos, bueno, ¿qué significa tomar los medios de producción en este caso? ¿Y por qué no sucede de inmediato? Y a partir de estas 3 pistas vamos a ofrecer un nuevo modelo de cómo se concentra el capital, que también va a servir como un nuevo modelo de el usufructo. Y con esto vamos a construir después la teoría unificada de la historia de los sistemas económicos. Entonces pasemos a lo que nos compete en esta clase, que es que el capital es una red social y que por eso se concentra. Para esto vamos a estructurar la clase en piezas chiquitas, porque hay varias cosas a considerar, entonces lo vamos a ir viendo punto por punto. En primer lugar, vamos a redefinir la noción de empresa en términos informáticos o en términos puramente funcionales. En segundo lugar, vamos a ver un paralelismo con las redes sociales digitales, en el caso en que la tecnología productiva es perfecta. Planteado ese primer acercamiento, vamos a ver cómo el desarrollo tecnológico implica la concentración de capital. Intuitivamente es, bueno, si la tecnología perfecta es igual que las redes sociales, que son constitutivamente monopólicas, el desarrollo tecnológico que nos, entre comillas, aproxima a la tecnología perfecta, nos aproxima a esa dinámica monopólica. Y cuando veamos esto, vamos a ver también cómo se establece el margen de ganancias empresariales,
Vamos a volver a la pregunta de por qué esta empresa sin activos materiales sigue teniendo dueños. Y por último, con todo lo que vamos a haber visto, vamos a ver que el liderazgo de redes es la forma general del usufructo, es decir, la forma general de la explotación en la historia. Entonces, yendo a esto, en primer lugar vamos a redefinir la noción de empresa. Lo primero que tenemos que considerar es que no somos individuos racionales, como lo plantea, esto está sumamente observado en la tradición económica, no somos perfectamente atentos, no tenemos información perfecta respecto al mercado, no cumplimos con el ideal de los individuos perfectamente racionales. Ahora, los individuos perfectamente racionales solo interactúan mediante transacciones negociadas. O sea, son personas que hacen la actividad que quieren hacer, la definición de mercado que dimos. Digo, bueno, yo tengo mis recursos, tengo mi capacidad de trabajo, hago lo que tengo con mis recursos, mi capacidad de trabajo, y después voy al mercado, vendo lo que produje y compro cosas que produjeron otras personas. Bueno, ese tipo de interacciones, que serían las únicas que tendrían los individuos racionales, bueno, ¿por qué serían las únicas que tendrían los individuos racionales? Porque si yo pacto con otra persona, por ejemplo, a seguirle comprando los limones siempre a 20 pesos todos los meses, bueno, esa transacción que se estabilizaría en el tiempo y que yo no negociaría, o cualquier acuerdo estable, ¿no? Digo, bueno, yo voy a dedicarle 20 horas de trabajo a una empresa, si yo fuera perfectamente racional y tuviera capacidad de negociación constante, todo cambio en el sistema económico y cualquier situación, cualquier leve cambio, implicaría que yo estaría mejor sin negociar algo distinto. O sea, si yo compro hoy un limón a 20 pesos y mañana la economía cambia un poquito, es muy probable que yo esté mejor si gasto una cantidad distinta que exactamente 20 pesos en ese kilo de limones y uso todo el resto de la plata para estar óptimo en comprando otros productos. Eso es como el ideal del individuo perfectamente racional. Pero no tenemos información perfecta respecto al mercado y no podemos negociar todo el tiempo. Entonces, por nuestra atención limitada, o sea, por todas estas cosas que se corren del ideal del individuo perfectamente racional, nos conviene cristalizar o estabilizar ciertas negociaciones. No podemos negociar todo en el mismo sentido en que un arquero no puede atajar 10 penales al mismo tiempo. Puede atajar cualquiera de esas pelotas, o 10 tiros libres, ¿no? Puede atajar cualquiera de los 10 tiros libres, pero no puede atajar los 10 al mismo tiempo. Lo mismo somos nosotros con las negociaciones. No podemos negociar todo el tiempo, porque tenemos atención limitada. Entonces nos conviene establecer ciertas negociaciones y mantenerlas a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, le decís a un proveedor de madera, bueno, te voy a comprar al mismo precio todos los meses la madera, o a una empresa voy a trabajar esta cantidad de horas haciendo diversas actividades. Los vínculos que surgen de esta manera, o sea, los vínculos que surgen a partir de estas negociaciones cristalizadas, forman estructuras estables. Forman conexiones estables que forman estructuras estables. Y a estas estructuras las llamamos empresas. Notemos que, como vimos en la clase pasada, el mercado está basado en los gases ideales, y como vimos en los gases ideales, o sea, el modelo de gases ideales, las partículas no interactúan más que en una colisión perfectamente inelástica. O sea, simplemente se tocan y se chocan y se van. No tienen ningún tipo de capacidad de formar estructuras. Análogo a eso es la noción de individuo racional. Dentro del paradigma de los individuos racionales, las personas no forman estructuras. Entonces el ideal, el modelo de mercado tradicional tiene a las empresas como parte de su ontología. Porque si uno tomara a los individuos y dice, bueno, los individuos forman empresas por este motivo, tiene que pensar que los individuos pueden formar estructuras. Entonces, si uno omite la capacidad de formar estructuras, tiene que meter a las estructuras dentro de la ontología, ya formadas, porque no se tiene la capacidad de hablar de cómo se forman las estructuras. Entonces, en general, cuando los liberales hablan del mercado, dicen que tiene individuos y empresas, y no individuos que forman empresas. Bueno, y como vimos, las empresas en su interior no se organizan mediante el mercado. O sea, las personas adentro de las empresas tienen vínculos ya estables. Digo, vas a trabajar tantas horas, tenés una reunión diaria o una reunión por semana con tus jefes, trabajás en una actividad específica, bueno, tenés organigramas, planes de contingencia, un montón de cosas que no es meramente transacciones.
de compra-venta. La imagen que vamos a tener es la siguiente. Nosotros tenemos el mercado, pero adentro del mercado tenemos estas islas de eficiencia, que son estas redes que nosotros formamos porque aumentan nuestra productividad. Y acá tenemos un parrafito del libro que dice que la economía tradicional se dedicó a entender, con niveles de rigor crecientes, la mecánica de un fluido. Básicamente ese es el modelo, dentro de lo que vimos la clase pasada, los típicos modelos de la tradición liberal están basados en mecánica de fluidos. Sin embargo, no es suficiente saber de termodinámica para entender un estanque. Los peces y su evolución han de ser comprendidos como organismos. Y el más modesto modelo biológico echa más luz sobre los organismos que el modelo termodinámico más elaborado que hayamos hecho. A veces, la turbulencia más compleja no es más que el aleteo de un pez. Lo que vamos a ver ahora, entonces, es este modelo biológico de cómo funciona el mercado. Vamos a ver cómo funcionan estas redes, que son las empresas, y por qué esto añade muchísima explicatividad a un sistema que antes se explicaba solamente desde el paradigma liberal o el materialista dialéctico. Entonces, ¿qué son las empresas? Son estas organizaciones de individuos que mejoran la productividad per cápita. O sea, cada individuo es más productivo dentro de la organización que produciendo aisladamente. Ahora notemos que esta definición es funcional, no jurídica. O sea, no estamos hablando de una empresa en términos de relaciones salariales y empleados en blanco y toda esa definición, sino que es funcional. O sea, hablamos de una empresa cuando hay una estructura estable de conexiones productivas, básicamente. Esto produce una mejor capacidad de análisis porque, bueno, si vos tenés una relación, por ejemplo, tercerizada o alguna persona que establemente está contratada en una relación de monotributo, bueno, forma parte de la misma empresa dentro de este análisis. Y son redes sociales en el sentido en que son estructuras de conexiones humanas, y en particular de conexiones productivas. Ahora, ¿cómo medimos la productividad de una organización? ¿Cómo medimos la productividad de la empresa en tanto organización de individuos? Bueno, como el valor real neto que esta organización genera. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando nosotros hablamos en términos jurídicos, las empresas, además de la organización de las personas, tienen otras cosas. Tienen, qué sé yo, máquinas, tienen diversos activos. Si nosotros queremos ver el valor de la organización, tenemos que excluir todos esos activos del cálculo. Entonces, para medir la productividad de la organización, vamos a ver el valor real neto, o sea, todo el valor real que obtiene la empresa después de vender lo que produjo, una vez que se cubrió todo costo de amortización de capitales, de alquileres, de préstamos tomados al banco, intereses pagados, o sea, todas esas cosas que son como lo que tradicionalmente era el capital. Bueno, una vez que sacamos todo eso del mapa, queda cierta cantidad de plata. Esa plata tiene valor real, ¿no? Valor real en el mercado. Esa plata es un valor neto, porque ya no está tomando la propiedad de las máquinas, no está tomando el valor que adquieren los intereses. Esa plata es la plata que se termina repartiendo entre las personas, en forma de salarios para los trabajadores y en forma de ganancias. Entonces, recapitulando este último punto, la productividad de la organización per se es el valor real neto que excluye, entonces es neto en el sentido de que se resta de ese valor real después del proceso productivo, que es la amortización de capitales, los alquileres, etcétera, 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 y todo el restante de plata es lo que queda para todas las personas asociadas, que son tanto los empleados como los dueños de la empresa. ¿Entendido esa definición? Porque me compliqué al decirla. Sí, se entendió, creo que sí. Bueno, o sea, la idea de esta definición es que con esta definición nosotros vemos el valor que da la organización per se. O sea, estamos haciendo un análisis funcional, nos vamos del análisis jurídico, entonces pensamos en el valor puramente obtenido por la organización.
Todo esto, o sea, el adquirir una definición funcional y analizar todas estas cosas en términos funcionales es también lo que nos va a permitir aplicar lo mismo que veamos ahora a toda forma de usufructo y a toda la historia de los sistemas económicos. Entonces, por eso es interesante hacer esto. Entonces, ¿de qué depende esta productividad per cápita, ¿no? Esta productividad definida como valor real, etcétera, etcétera, etcétera. O por un lado depende del tamaño del mercado. O sea, una empresa produce en un contexto de mercado, y si la productividad es el valor real neto producido por la empresa, bueno, entonces depende del mercado en que se compran los insumos y se venden los productos. Porque si los insumos se pueden comprar a menor valor real, entonces más productividad en términos de valor real, y si se venden los productos, se venden más los productos, hay más demanda de los productos en el mercado, bueno, también va a sumar el valor real. Y también después, una vez que la gente obtiene sus salarios, obtiene la plata que tiene, esa plata adquiere valor real en el mercado. Entonces, si ese mercado es más productivo, bueno, el valor real va a ser mayor. ¿Qué implica esto? Bueno, vamos a ver esto en detalle en un par de slides. Depende también de la forma de la empresa. ¿Por qué? Las empresas, estas organizaciones, tienen una estructura de organización, tienen un modo de organizar el trabajo, que no es el mercado. Esto influye en su productividad. Y también influye en la productividad per cápita de las empresas la cantidad de gente que participa de las mismas. Cuanto más personas, bueno, más capacidad de dividirse tareas. Vamos a ver más o menos cómo funcionan estos tres ejes. Pero básicamente podemos dividir en tres ejes cómo funciona la productividad per cápita de las empresas, definida funcionalmente, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tamaño del mercado, a medida que se agranda el tamaño del mercado es más productivo. Uno puede pensar, bueno, una persona aislada produciendo, va a producir simplemente papas, una huerta de subsistencia, pero el mundo grande de 6.000 millones de personas, si tiene una economía integrada, bueno, va a tener mayor productividad per cápita. Esto afecta al valor real que adquieren los salarios, porque si hay más bienes y más productividad en el mercado en sí, entonces van a ser más baratos los insumos en términos de valor real y van a ser más importantes, más altos los salarios en términos de valor real, ¿no? Y las ganancias de la empresa. Ahora, el tamaño del mercado genera un efecto de red en la productividad para una empresa de un tamaño y forma fija del tipo que queramos. Entonces, podemos pensar que para cualquier organización que tengamos, si la ponemos a flotar en un mercado ceteris paribus, a medida que agrandamos el mercado, la productividad de estas empresas va a ir aumentando. Entonces acá, esto es productividad, no productividad per cápita. Si estas curvas graficáramos la productividad per cápita de esto, sería como, tendría un punto óptimo y después bajaría. Porque acá va creciendo la productividad, y después la tasa de crecimiento de la productividad empieza a ser cada vez menor. Esto lo podemos pensar en términos de factor limitante, ¿no? Bueno, si el mercado tiene 15 personas, entonces llega un punto donde el crecimiento de mi propia empresa ya está limitado por otros... Perdón, el crecimiento del mercado... Perdón. Una vez que el mercado es lo suficientemente grande, uno espera que las limitaciones productivas de mi propia empresa ya no den abasto. Entonces, aunque el mercado tenga la capacidad de tener una demanda de 20.000 millones de barriles, si yo solo llego a producir 10, ese crecimiento de la demanda potencial no me permite seguir creciendo. O sea, si yo produzco barriles, cuanto más grande es el mercado, más demanda voy a tener sin cubrir, pero llega un punto en que mi capacidad de producción va a estar limitada, entonces la curva va a tener como un poco esta forma. Entonces, para el análisis siguiente vamos a fijar el tamaño del mercado, o sea, vamos a decir, bueno, el tamaño del mercado genera efectos de red en la productividad de las empresas. Ahora, imaginemos que el tamaño del mercado es fijo y vamos a ver cómo funciona la productividad respecto de la forma de las empresas, es decir, cómo se organizan, y respecto a la cantidad de gente. Y como base de comparación, vamos a usar a la producción aislada.
Producción aislada sería la producción que tiene una persona freelancer, pero freelancer en un sentido funcional, es decir, no una persona que es monotributista, sino una persona que no establece ningún tipo de transacción o negociación con nadie. Una persona que simplemente produce aisladamente y va al mercado y vende lo producido y compra cosas y vuelve a producir aisladamente, que no tiene ningún vínculo estable productivo. Bueno, si nosotros pensamos en esta base de comparación, sería la productividad freelancer que estaría establecida. Si nosotros agarramos cualquier grupo de personas produciendo aisladamente, que no forma estructuras, que cada persona es aislada, entonces la productividad de todas esas personas va a ser la misma. No va a cambiar, porque digo, si sumo una persona más a todas estas personas que producen aisladamente, como todas producen aisladamente e interactúan solo con el mercado, la productividad per cápita va a ser estable, porque la productividad de cada persona va a ser la misma. Entonces, esto me genera como una base idealizada, porque no existe la gente funcionalmente freelancer en el mercado, sobre la cual vamos a comparar. Digo, nos podemos imaginar la producción freelancer como, digo, una empresa más grande, es simplemente que las personas tienen una pechera del mismo color, no es nada más que eso. La gente no produce en conjunto, no se divide en tareas, cada uno interactúa independientemente con el mercado, y que haya una empresa es lo mismo que no la haya. Esto es como la base de comparación de decir, bueno, fijando el tamaño del mercado, se fija una productividad freelancer y vamos a ver otras formas de organización, que no es la producción aislada, sino modos específicos de relacionarse las personas y cómo esto afecta a la productividad. Por ejemplo, podemos preguntarnos cómo varía la productividad per cápita de una asamblea. Siendo una asamblea, bueno, la gente se organiza hablando entre sí, cada uno habla 2 minutos en una asamblea, qué sé yo, y me pregunto cómo varía la productividad per cápita en una asamblea. Y en una asamblea nosotros podemos decir, bueno, una persona sola es una persona aislada, tiene baja productividad. Cuando empieza a crecer el número de personas se pueden dividir algunas tareas, entonces la productividad per cápita va creciendo. ¿Por qué? Porque ahora solo una persona se dedica al marketing en lugar de todos dedicarse al marketing, una persona se dedica a las tareas contables en lugar de todas, se van dividiendo tareas y va mejorando la capacidad de organización. Pero si se organiza mediante una asamblea, todos van a tener que hablar en la asamblea, y una asamblea de 2 millones de personas, bueno, nunca pasa a producir, porque 2 millones de personas organizadas, hablo, nunca pasa a producir, entonces es incluso peor que producir aisladamente. Entonces la productividad de esta forma de organización es una productividad que va aumentando hasta un punto óptimo y después empieza a bajar, la productividad per cápita. Ahora, otras formas de organización tienen un punto óptimo más a la derecha. Digo, por ejemplo, yo puedo pensar una empresa con un organigrama tradicional que ya no tiene este problema de las asambleas, de que cuando empieza a crecer la cantidad de gente ya nunca pasa a producir porque tienen que hablar todos. Incluso las asambleas con delegados pueden llegar a puntos óptimos más grandes. Cada tecnología de organización, es decir, cada forma de organizar las personas, tiene asociada una curva de productividad per cápita. Estas curvas suelen tener un punto óptimo de productividad per cápita, es decir, agarras una forma de organizarse, vas sumando la cantidad de gente que se organiza mediante esa forma de producción, esto suele llegar a un punto óptimo de productividad per cápita, y por lo tanto tiene un rango en el que muestra efectos de red en la productividad. Efecto de red, vimos la clase pasada, que es esta propiedad de que cuanto más gente se suma, más productivo es per cápita, o sea, mejor es para todos. Y el rango en que muestra el efecto de red es desde una persona hasta el punto óptimo de productividad per cápita. Esto es la definición de empresa. La definición de empresa vamos a cristalizar esta idea de decir, bueno, cristalizamos el tamaño del mercado y nos preguntamos por cómo funciona la productividad per cápita respecto a distintas formas de organización, y vimos que en cada una de ellas tiene un punto óptimo. Entonces ahora lo que vamos a ver cómo funciona la concentración de capital. Y como primer acercamiento vamos a decir, bueno, con una tecnología de organización perfecta, o sea, idealizada, inexistente, la dinámica sería idéntica a la de las plataformas de conectividad. ¿Qué significa una tecnología perfecta? Una tecnología que no tiene un punto óptimo de productividad per cápita, sino que la productividad per cápita crece siempre que crece la cantidad de personas. Digo, si tuviéramos perfecta tecnología de organización,
podemos sumar toda la cantidad de personas que queramos y con la alocación perfecta de recursos siempre vamos a poder tener un mejor rendimiento per cápita. Ahora, vimos que en las plataformas de conectividad, por ejemplo Facebook, estos efectos de red ilimitados generan una tendencia al monopolio. ¿Por qué? Porque, bueno, a todas las personas les conviene trabajar en la empresa que más gente tiene, porque es la de mayor productividad per cápita, y por lo tanto la que mayores salarios puede ofrecer. Entonces, las empresas pequeñas pierden a su gente, que se van a trabajar en la empresa más grande, y la empresa más grande crece. Entonces aumenta más todavía la conveniencia de trabajar en empresas mayores, se genera un ciclo de retroalimentación, el sistema se vuelve primero oligopólico y después monopólico. Y el monopolio es el único equilibrio estable del sistema, que es lo que ya vemos que pasa en las redes sociales, en las plataformas de compra-venta, en las plataformas de reparto, que generan una tendencia al monopolio. Esta tendencia al monopolio tiene dos grandes etapas. Una primera etapa, que es la etapa de bonificaciones, que es que cuando todas las empresas están creciendo, cuando, no sé, PayPal, por ejemplo, a medida que crecía, le daba plata a los nuevos integrantes. ¿Esto por qué es? Porque si la dinámica tiende al monopolio, las personas que no, quienes no ganaron la carrera, pierden, quiebran. Entonces, en esta dinámica de matar o morir, todo el incentivo para las empresas está en conseguir usuarios. Y el incentivo de conseguir usuarios es darle las mejores condiciones posibles a cada uno de los usuarios. Entonces tenemos el ejemplo de PayPal ofreciendo dinero, tenemos el ejemplo de, bueno, tenemos esta dinámica, ¿no? Al principio, cuando todas crecen, ofrecen siempre bonificaciones. Y después, una vez que se logró el monopolio, tiene una segunda etapa, que es la etapa de usufructo. Todas las empresas que perdieron plata durante la etapa de bonificaciones, se endeudaron, etc., después meten un tarifazo. Tenés el tarifazo típico de, no sé, de Uber, que hicieron el año pasado, el aumento de las comisiones en las plataformas de compra-venta, el uso de los datos de los usuarios en Facebook. Dumping, sí. Es un poco lo que se llama, sí, exactamente. O así es como lo entiendo yo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo pueden aumentar las comisiones en la etapa de usufructo? Bueno, por ejemplo, supongamos que Mercado Libre empieza a poner comisiones. Bueno, Mercado Libre, ¿cuál es el valor que ofrece como plataforma de compra-venta? Por un lado, la conectividad con los usuarios, ¿no? Que la gente compra y vende ahí. Pero ¿por qué está bueno vender y comprar adentro del Mercado Libre? Bueno, porque justamente, como el mercado es imperfecto, en el sentido de que los individuos tenemos información imperfecta, no siempre hacemos las mejores transacciones, porque capaz compro un producto en el kiosco de la esquina a 5 pesos, que en realidad a 2 cuadras estaba a 4 pesos. Cuando vos tenés todo centralizado en una plataforma de compra-venta que te ordena en términos de precio-calidad todos los productos, eso genera un valor para los usuarios, que es el valor que cubre estas imperfecciones del mercado en términos informáticos, o sea, imperfecciones en términos de manejo de información del mercado. Entonces, eso es el valor que genera Mercado Libre. Cuando Mercado Libre empieza a cobrar comisiones, bueno, puede cobrar comisiones porque ofrece un valor. ¿Y cuánto de comisiones puede cobrar? Bueno, hasta que para las personas, hasta que para los usuarios, sea equivalente usar Mercado Libre que usar el mercado tradicional. O sea, si Mercado Libre es un monopolio, entonces nosotros vamos a seguir usando Mercado Libre mientras las comisiones no sean más altas que el valor que Mercado Libre genera. Entonces, en un monopolio, las comisiones pueden aumentar hasta que el beneficio social de la nueva tecnología desaparezca. O sea que para el usuario sea indiferente usarla o no. Esto, o sea, ¿cuánto pueden aumentar las comisiones y que la gente siga usando estas plataformas? Es lo que llamamos el margen de usufructo. El margen de usufructo es la diferencia entre el valor de una red, producido por el efecto de red, en este caso un monopolio, que tiene un valor enorme, porque mucha gente la usa, entonces en el caso de las plataformas de conectividad es la conectividad, y el valor que la mejor alternativa ofrece a sus participantes. Si la mejor alternativa es chiquita, o sea, si vos no tenés otra empresa, si vos ya tenés una empresa que es monopólica y constitutivamente monopólica, el efecto de red que puede ofrecer otra empresa es siempre muy chiquitito, porque digo, no hay una alternativa a Facebook. Entonces, esa diferencia entre el valor que ofrece una plataforma de conectividad y el valor alcanzable por la mejor alternativa genera un margen de usufructo.
Esto explica por qué Facebook sobrevive a escándalos. El efecto de red de Facebook, la conectividad y el margen de usufructo permite que Facebook sobreviva a pesar de los escándalos de manejo de datos. Cuando una empresa es monopólica, el margen de usufructo es absoluto. Digo, si una empresa cubre monopólicamente todo un servicio, entonces el margen de usufructo de la empresa es idéntico al valor generado por la nueva tecnología y por lo tanto el beneficio social de esa nueva tecnología desaparece. Ahora, veamos por qué el desarrollo tecnológico implica la concentración del capital. Y acá por simplicidad vamos a asumir que el porcentaje de ganancias en las empresas es fijo y que los salarios son iguales para todos los empleados. Bueno, imaginemos que el punto óptimo de productividad en una empresa, de productividad per cápita, es de 3 personas. O sea, viendo las empresas tal cual las definimos, el punto óptimo de productividad es 3 personas. Si todas las personas, tipo, si el porcentaje de ganancia de los dueños de las empresas es siempre el mismo y los salarios son iguales dentro de las empresas, entonces el beneficio que obtienen los trabajadores es proporcional a la productividad per cápita de la empresa, ¿no? O sea, si siempre los dueños ganan un 20% y siempre el restante se distribuye entre los salarios, entre los obreros equitativamente, entonces el salario es proporcional a la productividad per cápita de la empresa. En este mercado, entonces, si tenemos 12 personas y la productividad per cápita funciona así, bueno, todas las personas se van a... el sistema se va a estabilizar en empresas de 3 empleados. ¿Por qué? Porque si alguna empresa tuviera 4 empleados, estaría mejor si alguno... La empresa estaría mejor si un empleado se va, y un empleado estaría mejor si se va a una empresa que tenga 2 empleados, y así logra tener 3 empleados. Entonces, cualquier configuración que no sea esta está peor que esta. Y en cualquier otra configuración siempre hay cambios de personas que mejoran las condiciones de todas ellas. Entonces, si tenemos una sola tecnología disponible, las empresas van a tener 3 personas, y si crece, si aparece una nueva tecnología, o sea, si aparece una nueva tecnología productiva que permite correr ese punto óptimo de productividad per cápita hacia un número mayor, por ejemplo, hacia 4 personas, las empresas van a empezar a tener 4 personas. Como la cantidad de personas es limitada, este aumento del punto óptimo de productividad per cápita, es decir, el aumento de este margen donde suceden los efectos de red, va a disminuir la cantidad de empresas y de esta manera va a generar concentración de capital. Ahora, en este ejemplo estamos hablando de porcentaje fijo de ganancias. Vamos a ver cómo se fija este porcentaje de ganancias a partir del concepto de margen de usufructo. Imaginemos que, no sé, esta tecnología que vimos al principio funciona de esta manera. Para 3 personas, la productividad per cápita es de 10 pesos, para 2 personas es de 8 pesos y para 4 personas es de 9 pesos. Básicamente, para ponerle números a las cosas. Y supongamos que las ganancias empresariales comienzan siendo de 0 pesos. O sea, los salarios para cada uno de los integrantes son de 10 pesos y las ganancias empresariales son de 0 pesos. Bueno, en este caso en particular, nosotros vemos que la productividad per cápita de una empresa de 4 personas es de 9 pesos. O sea que ninguna de estas empresas podría tomar a un trabajador más por 10 pesos, porque, digo, si el salario se conserva en 10 pesos, no alcanza la productividad per cápita de una empresa de 4 personas para mantener esos salarios. Entonces todas las empresas saben que pueden pagar un salario de 9 pesos y que con un salario de 9 pesos ninguna persona se iría a otra empresa. Digo, si yo tengo como yo sé que ninguna otra empresa va a ofrecer más de 9 pesos, porque no puede tomar un trabajador por 9 pesos punto uno porque no alcanza la productividad per cápita, puede ofrecer 9 pesos. Pero ahora que ofrecí 9 pesos y que todas las empresas están ofreciendo 9 pesos y que todos los dueños tienen ganancias, yo ahora sé que ningún dueño va a contratar a nadie por 9 pesos tampoco. ¿Por qué? Porque si alguien contratara a alguien por 9 pesos, su ganancia pasaría a ser 0 en el siguiente turno. ¿Por qué? Porque si contrata a alguien nuevo por 9 pesos, como la productividad per cápita es de 4 pesos, ya va a dejar de tener esta ganancia de 3 pesos. Digo, si paga 4 salarios de 9 pesos, la productividad per cápita es de 9 pesos,
toda la productividad se la van a quedar los trabajadores y va a quedarse sin ganancia. Entonces, todos saben que pueden pagar salarios incluso menores a 9 pesos. Porque ahora todos tienen ganancia y todos quieren conservar esa ganancia. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo se pueden bajar los salarios en esta situación? O sea, con esta tecnología y esta configuración de las empresas, ¿cuánto pueden disminuir los salarios? Bueno, el sistema... Sí, Aus. Perdón, no entendí por qué pueden empezar a bajar los salarios. O sea, te seguí hasta que dijiste que pueden bajar los salarios. Bueno, cuando yo empiezo... O sea, entiendo que no les conviene agarrar 4 personas, porque si agarran 4 personas, en el escenario siguiente, donde tienen 3 personas a 9 pesos sí, y hay 3 pesos de ganancia, claro. te seguí Yo sé que saben que no pueden contratar una más porque si no... Sí, anda, sí. Sé que mi vecino, si contrata una persona más por 9 pesos, va a reducir sus ganancias. Porque ahora gana 3 pesos. Con una productividad per cápita de 10 pesos y un salario de 9 pesos. Gana 3. Sí. Ahora, si contratara a una nueva persona por 9 pesos, o sea, si pasara a contratar 4 personas a un salario de 9 pesos, entonces su ganancia va a ser 0, porque la productividad per cápita de 4 personas es de 9 pesos. Entonces, sí, no le va a poder, entre comillas, sacar nada de plata a ninguno de sus trabajadores. Entonces yo sé que a mi vecino no le conviene contratar a alguien por 9 pesos. Entonces, ajá. Y tampoco por 9.99999, porque también su ganancia se va a reducir de 3 pesos. Entonces yo sé que que si yo bajo mi salario un poquito más, igual no voy a perder un trabajador frente a otra empresa. O sea, otra empresa no me va a contratar ese trabajador, porque si yo bajo el salario a 8.999, el número que quería decir. Claro. Si bajo el salario a 8, pero no a 8. pesos, no, a 8 todavía no, porque si yo lo bajo a 8... Está. O sea, no mostraste el equilibrio todavía. No, pero ¿qué pasa? Si yo lo bajo a 8.99, los otros también lo pueden bajar a 8.99 y esta dinámica puede ser iterada y vamos a ver hasta qué equilibrio tienen. Ok, perfecto. Pero en principio pueden seguir bajando. O sea, si bajan despacito, yo puedo bajarlo un poquito, que el resto puede bajarlo un poquito y todos lo podemos ir bajando y tendiendo el salario de baja. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Y cómo se estabiliza el sistema? Bueno, cuando, o sea, a ningún trabajador le conviene cambiarse de empresa y a ningún empresario le conviene modificar el salario. O sea, el empresario va a modificar los salarios, que ahora en este modelo idealizado son todos iguales siempre, para todos los trabajadores de la misma empresa, y vamos a pensar que el sistema se estabiliza cuando a ningún trabajador le conviene cambiarse de empresa, se cambia de empresa cuando otra empresa le ofrece mayores salarios, y cuando a ningún empresario le conviene modificar el salario. Es decir, cuando ninguna modificación salarial del empresario le implique mayores ganancias. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a imaginarnos que hay 2 empresas, ¿no? Ahora, tenemos la empresa A y la empresa B. La empresa A va a fijarse cuánto ofrecer de salarios para competirle a los trabajadores de la empresa B. Entonces, el salario inicial cuando tenemos empresas de 3 personas, la productividad per cápita es de 10 pesos. Entonces una empresa de 3 personas tiene una productividad de 30 pesos, que es 10, que es la productividad per cápita, por 3, que es la cantidad de personas. Si A comienza pagando un salario de X pesos, entonces la ganancia que va a obtener es de 30 menos 3X, porque le paga X pesos a cada uno de los obreros. Entonces, si la otra empresa, o sea, la empresa contra la cual A compite, paga un salario de Y pesos, o sea, paga otra cantidad de pesos, bueno, A podría contratar un trabajador más con pagar más de Y. Entonces, y en ese caso, o sea, en el caso de contratar un nuevo trabajador con un sueldo de Y pesos, que es, digo Y para no decir un poquitín más que Y, la nueva ganancia va a ser de 36, que es 4 por la productividad per cápita de 4 obreros, o sea, 36 pesos, menos 4i, porque va a tener que pagar 4 salarios. Entonces, esos son nuestros 2 números, ¿no? La primera ganancia, que es 30 menos 3x, y la segunda ganancia, que es 36 menos 4i. A va a aumentar su ganancia, o sea, si A pasa de pagar
X pesos a Y pesos, esto va a implicar un aumento de ganancia siempre y cuando la ganancia inicial sea menor que la segunda ganancia. Y despejando estas variables, esto es una desigualdad que esto que tenemos acá a la izquierda es una recta. Una recta en un plano. Entonces, esto igual a 0 es una recta en un plano que la podemos graficar. Y perdón, si graficamos esta recta y la análoga, o sea, ahora decimos, bueno, A compite contra B, pero B también compite contra A. Y lo mismo pasa con B respecto de A, o sea, si cambiamos X por una Y, A por una B y Y por una X, sería el mismo razonamiento de la otra empresa. Entonces tenemos las dos empresas compitiendo, cada una de las dos empresas compitiendo tiene una recta, ¿no?, que divide la región en, bueno, si yo cambio mi salario al salario de la otra empresa, mejoro, y la segunda parte que empeoro. No importa, lo vamos a ver mejor ahora. Dividimos el sistema en 4 regiones, ¿no?, que es esta recta para el caso de A respecto de B y la recta análoga para el caso de B respecto de A. Y en este mapita, esto es lo más complicado de todo el curso. Si el sistema está en la región 1, tenemos el salario de B, ¿no?, y el salario de A, y tenemos las dos rectas dadas por las dinámicas de conveniencia de modificar el salario. En esta región 1, B paga mucho mejor que A, ¿no?, porque el salario de B acá es mucho mayor que el salario de A. Y B puede bajar su salario sin perder trabajadores, porque si, no sé, si A paga 4 pesos y B paga 10, bueno, B puede aumentar su ganancia bajando los salarios. Y A, por su lado, sabe que sus trabajadores van a querer irse a B, porque B paga salarios más altos. Entonces, a A no le conviene perder trabajadores, entonces debe aumentar sus salarios. Entonces, si uno está en esta región, B va a bajar los salarios y A va a subir los salarios, entonces la dinámica es a ir como en diagonal para abajo a la derecha, ¿no? Digo, si este componente es el salario que paga B y este componente es el salario que paga A, los puntos en este sistema se van a ir moviendo para abajo, para la derecha. Y de manera análoga, la región 2 funciona igual, pero para arriba. Es como el espejo de esto, que es B respecto de A. La región 3 es esta región, que es la región con la que empezamos esta sección, que es cuando los dos ganaban 10, los dos saben que ninguno de los dos va a contratar a un trabajador por el mismo salario, entonces pueden bajar un poquitito el salario sin problema. Entonces, los dos acá bajarían el salario, entonces la dinámica en esta región es para acá, para abajo, que es la que veníamos viendo. Y en la región 4, los dos saben que si la otra parte aumenta su salario repentinamente, va a mejorar sus condiciones y nos va a robar trabajadores. Entonces, las dos tienen que... o sea, las dos acá saben que a la otra le conviene aumentar repentinamente sus salarios y contratar un nuevo trabajador. Entonces, las dos quieren subir el salario para compensar esa tendencia. Bueno, y por último tenemos el punto de convergencia salarial, porque tenemos las 4 dinámicas acá de estas 4 regiones, que termina haciendo que los salarios converjan en 6 pesos y las ganancias en 12. Todo esto fue simple. Si no entendieron esto, no pasa nada. Es simplemente como para ilustrar de qué manera puede haber margen de usufructo sin monopolio. O sea, que ya esté estabilizado el sistema y que el margen de usufructo se puede ir definiendo dinámicamente entre las empresas. Y depende, el margen de usufructo en este caso depende de que la productividad per cápita tenga un punto óptimo, en este caso. Por último, digo, con esto, después vamos a armar con rompecabezas todo lo que venimos viendo, pero la última pieza que nos falta es ¿por qué la empresa sin activos materiales tiene dueños? O sea, ¿por qué la empresa que vimos la clase pasada y con la que empezamos tiene dueños? Y esto tiene una cosa en particular, que es la primera persona en desobedecer a los dueños de la empresa puede ser expulsada por los mismos. O sea, le pueden decir, esta persona se va. Como el resto de la gente obedece a los dueños, o sea, digo, si yo asumo que toda la gente obedece a los dueños de la empresa, entonces el dueño de la empresa dice, bueno, esta persona se va, y como todo el resto obedece a los dueños, esa persona efectivamente se va. A nadie le conviene ser el primero en desobedecer a los dueños, porque el primero en desobedecer a los dueños, asumiendo que todo el resto lo sigue obedeciendo, se va de la empresa. Producir en el marco de la empresa es más conveniente que ser expulsada por la cuestión del efecto de red, ¿no? Una persona en producción aislada, una persona que produce de manera aislada está peor que una persona que produce en comunidad.
A nadie le conviene ser la primera persona en desobedecer a los dueños, por lo que habíamos dicho. Entonces se genera una dinámica de consenso en la obediencia a los dueños de la empresa. Consenso en este caso, un consenso es una creencia, una actitud que a nadie le conviene ser la primera persona en dejar de creerla. Funciona como un equilibrio de Nash estable. Y esta tendencia a obedecer, o sea, hasta qué punto yo obedecería al líder de la red o al dueño de la empresa, bueno, está limitada por el margen de usufructo. O sea, una empresa puede exigir obediencia siempre y cuando la obediencia implique un costo menor para el participante que el margen de usufructo de la propia empresa. Y el margen de usufructo es la diferencia entre la productividad per cápita de la empresa y el salario que ofrece la mejor alternativa. Digo, cuando yo compito no con la productividad per cápita de otras empresas, sino con el salario que ellos ofrecen. Eso es lo que me permite bajar el salario y a cuánto puedo yo bajar el salario. Entonces, repasando lo visto hasta ahora, tenemos que el desarrollo tecnológico mejora la capacidad de sostener efectos de red sobre la productividad. Tenemos que los efectos de red generan un margen de usufructo. Porque cuando yo tengo un efecto de red, este genera un margen de usufructo tanto estáticamente, cuando yo tengo un monopolio, como dinámicamente cuando tengo muchas redes compitiendo. Como mínimo, el margen de usufructo mínimo que tiene una empresa es la diferencia entre el valor de la propia red y el valor que ofrecería la mejor red alternativa si no tuviera usufructo. O sea, como mínimo, digo, el margen de usufructo más chiquitito que yo puedo tener es el margen de usufructo si el salario en la otra empresa fuera idéntica a la productividad per cápita. Y que la autoridad de los líderes de la red es un equilibrio de Nash estable. O sea que en la empresa sin activos materiales fijos, la gente sigue obedeciendo a los dueños. ¿Por qué? Porque la primera persona en decir, che, quedémonos con todos los clientes y hagamos la empresa por nuestra cuenta sin pagar ganancias a los capitalistas, los dueños dicen, no, ahora te vas de la empresa, perdiste tu laburo, el resto mira eso y dice, che, yo no quiero perder el laburo, entonces esa dinámica no sucede. Ese es el equilibrio de Nash estable. Y con estas piezas estamos en condiciones de describir la forma general del usufructo, que es el liderazgo de redes. Que no es más que esto que mencionamos acá por la productividad, generalizarlo a toda la historia y toda forma de explotación de la historia. ¿Cuándo se habla de liderazgo de redes? Bueno, cuando existen organizaciones lideradas. Es decir, que hay personas o alguna entidad que son obedecidas por las personas que se integran en las organizaciones. O sea, hay líderes, ¿no? Las organizaciones son útiles. O sea que generan algún tipo de utilidad, sea la productividad en el caso de las empresas, la conectividad en el caso de las plataformas digitales, utilidad de cualquier tipo, y que estas organizaciones presentan efectos de red de algún tipo. Es decir, que la utilidad per cápita de las redes es o bien indefinidamente creciente, como en el caso de las plataformas de conectividad, o bien creciente hasta cierto punto óptimo, como en el caso de las empresas. Cuando se dan estas tres cosas, tenemos que los líderes pueden hacer usufructo de las redes, es decir, apropiarse parte de la utilidad de las redes y repartir el resto entre sus integrantes. Cada red ofrece un beneficio efectivo a los integrantes, que es lo que no se, o sea, es el valor generado por la red menos lo que usufructan los líderes. Cada persona puede decidir a qué red asociarse a fin de maximizar el beneficio efectivo que percibe, y esto genera un margen de usufructo. Per cápita es la diferencia entre la utilidad per cápita de cada red y el beneficio efectivo esperado por de agregarse a la mejor red alternativa. Y esto se define dinámicamente, como vimos cómo se define el margen de usufructo en las empresas o en las redes sociales. Bueno, y el liderazgo se preserva, tiende a preservarse como un equilibrio de Nash estable, siempre y cuando esto no supere el margen de usufructo. El costo de obedecer no supera el margen de usufructo. Algunos ejemplos del usufructo por liderazgo de redes, bueno, en plataformas de conectividad. Facebook es la plataforma, el valor es la conectividad y tenemos un margen de usufructo que es lo que permite que esta plataforma se quede con nuestros datos y la sigamos usando. Y el usufructo es tan grande, tan grande que justamente como se trata de monopolios u oligopolios, el margen de usufructo es tan grande que es prácticamente
anula el valor social de la nueva tecnología. ¿Por qué? Porque el margen de usufructo es tan grande como el valor que ofrecería la plataforma si no existiera Facebook. Entonces tenemos plataformas digitales que son intencionalmente adictivas, que roban datos, que tienen escándalos zarpados y que siguen funcionando y que la gente las sigue usando. Las empresas, como vimos en los ejemplos anteriores, de manera que explica también por qué puede haber usufructo en estas empresas que desde la tradición marxista no se podía entender. Los sindicatos. Notemos que los sindicatos tienen un efecto de red en representación de los derechos de los obreros, porque cuanto más grande es un sindicato, más poder de presión tiene. Y nosotros podemos ver la historia del movimiento sindical, por ejemplo en Argentina. La burocratización sindical es producto del margen de usufructo. Cuando hay centrales obreras, con liderazgo de redes, no sé, por ejemplo la CGT, la CTA, todo unificada, el margen de usufructo es muy grande y esto permite que las burocracias sindicales se apropien de gran parte de los beneficios del sindicato. Mientras que en ciertos casos históricos, por ejemplo durante la dictadura que empezó en el 66, terminó en el 73, que empezó con Onganía, hubo una ley para desarticular los sindicatos, deshacer estas centrales obreras, y a partir de esa ley se redujo el margen de usufructo un montón y los sindicatos pasaron a ser muchísimo más combativos, que terminó deviniendo en lo que fue el cordobazo. Esa dinámica, que antes no se podía explicar, se explica desde esta forma general del usufructo. ¿Cómo funcionan las sanciones económicas y la imposición de políticas a ciertos países? Bueno, hay un efecto de red, que es el que vimos en el tamaño de la conectividad del mercado. O sea, si yo estoy integrado a un mercado más grande, mis empresas y mi productividad crece, per cápita crece, entonces si yo tengo un líder de esa red, puedo imponer sanciones económicas y puedo imponer bloqueos económicos. ¿Por qué? Porque el liderazgo de redes es un equilibrio estable. El primero en desobedecer al líder, si el resto lo obedece, le imponen sanciones económicas. Y nadie quiere ser el primero en desobedecerlo porque el resto va a acatar esas sanciones económicas. Y si vemos también, de la misma manera, el margen de usufructo de esta dinámica se fue modificando según el tamaño de las redes y los efectos de red que existían. Cuando había la Guerra Fría, era mucho más difícil imponer sanciones económicas porque había dos grandes redes. Entonces la capacidad de imponer sanciones económicas estaba acotada por un margen de usufructo en el que dos redes competían. Mientras que hoy en día, la capacidad de imponer sanciones económicas del líder del mercado, que en este contexto son los Estados Unidos, es abismal. Hoy imponen sanciones económicas y prácticamente todo el mundo las acata. ¿Hasta cuándo? Hasta que el margen de usufructo es tan grande que no la quieren acatar. Por ejemplo, bueno, se te viene el invierno, no tenés dónde sacar el gas y tenés que comprarle gas a Rusia, o por lo menos se empieza a armar como esas disputas. Y esto comprende también otro valor de los tratados de comercio regionales. Los tratados de libre comercio entre, por ejemplo, el Cono Sur, que son como medio raros desde la tradición tradicional, porque ¿por qué están haciendo un tratado de libre comercio? Entre ellos, si son contestatarios a las dinámicas tradicionalmente capitalistas y las imposiciones de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Porque garantizarte una red una red a la cual vas a seguir perteneciendo, incluso si te tratan de meter sanciones económicas, reduce el margen de usufructo de la imposición de sanciones económicas y por lo tanto genera mayor libertad de operación y mayor capacidad de desobedecer a los líderes de la red. Lo mismo pasa con las tiranías coercitivas y el dominio imperial en el pasado, ¿no? Como si la utilidad es la capacidad de sobrevivir en batalla, porque un ejército más grande mejora la esperanza de vida en batalla de la gente, per cápita, la esperanza de vida de cada individuo. Esto genera margen de usufructo, no me conviene desobedecer al líder de la red, es un equilibrio de Nash estable, porque el primero en decirle al tirano, che, yo no te desobedezco, el tirano le dice al resto, che, mátenlo, y el resto lo matan. Es estable ese equilibrio, a nadie le conviene ser el primero en desobedecer, entonces todo el mundo sigue obedeciendo todo el tiempo. Tiene aplicaciones culturales, también esto que vamos a ver en la clase 7, y también lo que pasa con este liderazgo de redes y la capacidad de ver el usufructo de esta manera es que el sistema soviético no queda por fuera de la lupa del usufructo,
porque el sistema soviético es un sistema que tiene líderes, que tiene qué sé yo, y podemos analizarlo también desde esta perspectiva. Entonces esa explotación que se abole, que es la propiedad privada del capital, qué sé yo, con la revolución, y el sistema soviético supuestamente resolvería, no. La explotación en general funciona de esta manera, que es el liderazgo de redes, y en el sistema soviético hay liderazgo de redes que tiene margen de usufructo, que es lo que explica por qué las burocracias se pudieron quedar con mucha plata, como un bienestar material. Bueno, y como tarea dejo la idea de identificar liderazgo de redes en algún contexto nuevo, que no se podía explicar desde la tradición anterior, si les pinta, y esto implica identificar cuál es la utilidad de las redes en cuestión, cuáles son las redes, cuál es la organización, cuál es la utilidad de la red, por qué hay un efecto de red, es decir, por qué cuanto más gente es más útil la red per cápita, si acaso tiene un punto óptimo, cuál es el factor limitante, o sea, bueno, si empieza a decrecer en algún momento la utilidad per cápita, ¿por qué empieza a decrecer? ¿Cuál es el beneficio efectivo que obtienen los participantes, es decir, el análogo al salario? ¿Y cuál es el usufructo? Es decir, el beneficio efectivo es la utilidad generada por la red menos el usufructo. O en su defecto, si no se encuentran dinámicas de liderazgo de redes, identificar contextos en que haya explotación o algo análogo a la explotación y que ese usufructo no esté dado por esta dinámica de liderazgo de redes que describimos hoy. Bueno, eso es lo que concluye la clase de hoy. Como breve introducción, la idea es esto que recontra pesado, yo sé que es un montón de data, pero esto lo que nos va a permitir es dar una teoría unificada de la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que el usufructo cobró formas particulares a través de la historia. Cuando las etapas de la historia se describían desde modelos distintos, los puntos de cambio eran vistos como discontinuidades. Es decir, estos puntos donde yo tengo un modelo que describe esto, tengo otro modelo que describe esto, pero no tengo nada que describa qué pasa en este punto. Eso es lo que llaman en matemática discontinuidades. Las revoluciones eran vistas como instancias de borrón y cuenta nueva, que no se entendía qué pasaban ahí, porque quedaban por fuera de los modelos. Pero ahora, al tener un modelo general, o sea, al poder describir desde una misma dinámica todo su fruto de la historia, podemos formular una teoría unificada de la historia, es decir, una teoría que describa la evolución de todos, o sea, como todo está en el mismo modelo, la evolución se explica toda del mismo modelo, y justamente podemos entender a las revoluciones de manera precisa, porque nos vamos a quedar con un modelo que no tenga discontinuidades, y esto de no tener discontinuidades lo que permite también es diseñar las revoluciones de modo más adecuado, porque como se creía que eran las revoluciones del marxismo es equivocado. Se veían como discontinuidades, que era tipo, bueno, terminar con esto y poner otra cosa, sin ver exactamente cuáles fueron los fenómenos subyacentes y precisos. Bueno, acá la información de contacto, y bueno, nuevamente el paso de la gorra y todo como terminamos, pero quiero dar rápido lugar a preguntas y comentarios porque me reextendí. Les agradezco la participación. ¿Se entendió? ¿Se entendieron los conceptos? ¿Qué impresión les dio la clase? Oh, no me extendí tanto de tiempo, ahora que lo pienso. Si quieren sacarse la cámara o micrófono. Bueno, preguntas, ¿no? Me imagino, preguntas respecto de los puntos. Bueno, Juan, ¿todo bien? ¿Qué tal, Rocco? Me quedé un poco con el modelo, si es poner el gráfico, o no hace falta, lo tenemos en la cabeza, el grafiquito de freelance y Sí, tamaños eso de empresas. lo podría haber omitido eso. Sí, a ver. Ok, pero eso está en el contexto de la tradicional, ¿no? O sea, ahí no estás pensando en redes, ¿o sí? Sí, no, el término de redes, ¿esto decís? Sí, que tiene una línea horizontal que dice freelance. No, eso es simplemente como una cota de comparación. Lo podría haber omitido. No es tan importante en el desarrollo de esto, pero un poco el concepto es que esta noción de freelancer es funcional. O sea,
¿A qué se refiere la productividad freelancer? La productividad freelancer es la productividad que tendrían las personas si, es decir, si fuéramos realmente individuos racionales, la productividad per cápita de toda empresa sería la productividad freelancer. ¿Por qué? Porque si fuéramos individuos racionales, no nos convendría establecer vínculos estables de negociación, sino que toda negociación sería puramente el mercado, o sea, solamente la transacción de compra o venta en un momento determinado. Eso sería toda interacción productiva. Si fuera, el paradigma liberal modela el mercado dado este supuesto. Es un paradigma que tiene la noción de empresa dentro, pero no se explica la noción de empresa. La meten como primitivo porque si vos te pones a explicarla, bueno, se deriva en todo este razonamiento, que es un problema, a nivel, si uno quiere defender el sistema en el cual vivimos, o la eficiencia del mercado como sistema. Entonces, la idea del freelancer es como marcar que la productividad per cápita de toda empresa sería estable si fueran ciertos los supuestos de la competencia perfecta, que es todo este ideal que toma al funcionamiento del mercado como un gas ideal, y tenerlo como criterio de comparación para hacer nuestro análisis. Porque, ¿qué pasa? O sea, lo que hicieron lo que hizo la tradición liberal fue armar todo un modelo de cómo funciona todo a partir de la noción de individuo racional y de empresa. Con eso quisieron describir el funcionamiento de este sistema, que al principio andaba más o menos bien, porque al principio las empresas eran chiquititas, y que hoy en día es muy limitado, porque las empresas se agrandaron. Todas estas cosas, la cuestión de la predictividad de los modelos, y por qué en su momento estuvieron más o menos bien el liberalismo y el materialismo dialéctico, y por qué ya no, se van a ver mejor en la próxima clase. Pero un poco el concepto es que cuando vos ves el liberalismo tiene una noción, que es la noción de individuo racional, que es lo que dicen que es una idealización. No pueden ver estructuras, entonces no ven las estructuras inherentes de desigualdad en este sistema. Cuando vos te das cuenta que el hecho de que las personas no sean individuos racionales las lleva a formar estas estructuras, porque nuestra capacidad limitada de atención nos dice, bueno, en lugar de estar negociando todo el tiempo, vamos a establecer ciertos vínculos estables. Esos vínculos estables forman estructuras. Esas estructuras son las empresas. Esa capacidad de formar estructuras es lo que dice, bueno, el liberalismo ya no es un buen modelo, porque ya no podemos tomar todo esto como si fuera un gas. Ahora es un bicho que puede formar organismos, como las empresas. Y esa base de comparación lo que te termina diciendo es, bueno, ¿por qué forman estas empresas? O sea, ¿por qué forman estos grupos? ¿Cuáles son los principios que hacen que la gente se forme? Y cuando entendemos esos principios, notamos que el tamaño de estas empresas depende del desarrollo tecnológico. Y que el usufructo en estas empresas depende de la dinámica del margen de usufructo. Entonces tenemos una descripción puramente funcional y puramente basada en las formas de organización de las personas, que describe cómo funciona el usufructo, por qué la tecnología genera una concentración del poder, porque básicamente genera un aumento de márgenes de los efectos de red, del margen de usufructo, y todo esto permite también explicar cómo funciona toda forma de explotación, incluida formas de explotación que no se veían desde el paradigma materialista dialéctico, que decía, yo sí veo las estructuras de desigualdad en el sistema. Bueno, hay muchas que no se ven. Lo que vamos a ver en la próxima clase, o sea, ¿qué implica esto también? Que esta definición funcional del usufructo permite analizar muchas relaciones de dominación que existen en el sistema actual que el materialismo dialéctico y el marxismo no permitían ver. Como por ejemplo, lo que pasa en las plataformas de reparto, lo que pasa con los datos en las plataformas digitales. Son un montón de dinámicas que uno dice, son injustas, que forman parte del sistema actual injustamente, y que el marxismo, como marco teórico, no permitía ver. Asimismo, el marxismo no permitía ver toda la historia desde un mismo modelo, que la próxima clase vamos a ver cómo este marco teórico sí lo permite. Claro, muy bien. No, ya lo mencionaste recién, una pregunta más que no entendí del todo es,
vos estás como tomando que a medida que mejora la tecnología de organización, conviene siempre organizar a más personas juntas. Esto es una idealización de esta presentación. O sea, vos lo que tenés es que si vos tenés una tecnología perfecta, perdón. O sea, la tecnología de organización se representa con una curva de productividad per cápita respecto a la cantidad de personas. O sea, cualquier tecnología de organización está asociada a una curva de este estilo. Ahora, si nosotros tenemos una tecnología perfecta, nos podemos imaginar que la productividad per cápita sería monótonamente creciente, o sea, siempre creciente. Podría tener rendimientos decrecientes, o sea que cuanto más aumenta la cantidad de personas, la productividad per cápita que se aumenta por cantidad de personas es decreciente, pero en principio uno esperaría que cuanto más personas se añadan, siempre se mejora un poquitito la utilidad per cápita. Ahora. ¿Por qué pensás eso? O sea, para mí no es nada intuitivo pensar eso. Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, perdón, o sea, vos podrías imaginando que no tenés el factor limitante de los recursos, ¿no? Ok. O sea, si yo establezco la producción del modo más eficiente concebible, es imposible entonces que se reduzca la productividad per cápita cuando dos personas empiezan a formar parte de una misma organización. Fijando el tamaño del mercado, o sea, tenemos fijo el tamaño del mercado en este ideal, o sea, tenemos fija la cantidad de personas que están en el mercado y fijo los recursos que están en el mercado, todas esas cosas están fijas, sobre todo la cantidad de personas en el mercado, entonces ya tenemos una cantidad de personas que están integradas productivamente y ahora la pregunta es, bueno, a medida que esas personas se van organizando bajo la misma forma de producción, ¿cómo funciona esto? Bueno, la productividad per cápita crecería consistentemente, o en su defecto crecería hasta cierto punto óptimo y bajaría. Tampoco es tan importante eso. A lo que vamos con esto es a que, no importa tanto eso para describir la dinámica posterior. Lo que sí importa es que cuando nosotros nos acercamos a este efecto de red indefinido, nos acercamos a una tendencia al monopolio. Nosotros tenemos desarrollo tecnológico, bueno, y ahí está la pregunta que vos hiciste es, acá se está asumiendo que el desarrollo tecnológico va a correr el punto óptimo a la derecha, o sea que cada vez te conviene organizarte de más personas. Pero bueno, en principio, uno podría tener un desarrollo tecnológico que corre esta línea para la izquierda. Serían pocos casos en los que pase esto. ¿Por qué? Porque uno espera que toda forma conocida de desarrollo tecnológico esté por abajo de esta curva de tecnología perfecta. Entonces, a medida que vos te corres para la derecha, la cota máxima es el punto óptimo de productividad per cápita alcanzable se va corriendo siempre para la derecha. Idealmente. Tenemos ejemplos donde la curva se corre hacia la izquierda, y de hecho esto tiene impactos muy fuertes en la economía, que se dio en casos particulares, por ejemplo en el toyotismo. Esto lo vamos a ver toda la clase que viene, pero durante el toyotismo, ponele, empresas más chicas pueden cubrir demandas particulares específicas, porque se flexibiliza la producción, entonces uno puede atacar un producto de nicho y esto permite obtener mayores ganancias. Y esto corre toda esta capacidad de crecimiento hacia la izquierda, empiezan a surgir muchas más empresas, y eso en parte, la hipótesis es que contribuyó mucho al auge del capitalismo financiero en los 70. O sea que esto forma parte de que esto también ofrece una explicación sistémica de por qué sucedió eso. Hay muchos fenómenos históricos que se pueden reinterpretar de manera, a mi entender, más explicativa que las explicaciones que se tenían tradicionalmente. Pero bueno, claro. Esto no fue conmigo. No, está bien, pero no, simplemente te repregunto un poquito, o sea, vos entonces tomás como que ir hacia la izquierda es más un accidente histórico, pero
O No, sea, sí, no tanto esa un accidente línea de histórico. azul de tecnología. Claro, o sea, un aumento tecnológico, uno diría, bueno, el aumento tecnológico lo que hace en definitiva es permitir alcanzar un punto óptimo, mejor productividad per cápita. Dios, eso es lo que sería una mejora tecnológica. En estos términos sería, permito llevar para arriba el punto óptimo. Eso sería un desarrollo tecnológico. Ese punto óptimo siempre va a estar abajo de esta curva azul. O sea, va a ser un punto que se encuentre en algún lugar de esta región. En cualquier forma de tecnología que exista, efectivamente, va a ser peor que la tecnología perfecta. Entonces va a estar por acá. Entonces uno puede esperar que, en general, el aumento de estos puntos óptimos se vaya corriendo para la derecha. A medida que crece la cantidad de personas, y eso uno lo puede ver también a nivel histórico, a medida que se van integrando cada vez más personas en una misma unidad productiva, una misma empresa a nivel funcional. Pero esto no quiere decir que haya sucedido en todo momento de la historia. De hecho, en los 70 hubo un gran crecimiento nuevamente de la capacidad de atacar estas empresas más, de la capacidad de atacar parte del mercado de nicho, que esto mejora la productividad per cápita de organizaciones que están más a la izquierda de las que estaban antes, y eso tiene efectos grandes. O sea, pero a grandes rasgos, o sea, si uno mira el big picture de la historia del sistema, la concentración del capital y la tendencia se explica a partir de justamente el desarrollo tecnológico y el usufructo. La tradición marxista tiene muchas explicaciones muy distintas y muy complicadas de por qué el capital se concentra. Y muchas de ellas incluso tienen contraargumentos y contraejemplos grandes. Esta definición es más simple que la que ofrece el marxismo. No me quedó acá el tiempo como para hacer un análisis de las explicaciones marxistas y por qué son insuficientes para explicar el fenómeno, pero bueno, hay buenos motivos para pensar que este es el principal motivo por el cual el capital se concentra, y la clase que viene yo creo que va a quedar un poco más claro. Yo tengo una pregunta, comentario. Hablaste mucho, sobre todo para el momento ese de las burbujas, empresas, de equilibrios de Nash, y me parece perfecto estudiarlos desde ese punto de vista, pero ahí hay, en los equilibrios de Nash, corregime, vos sabrás más, hay alguna idea del conocimiento de la estrategia de los demás. Entonces, bueno, eso es un supuesto bastante grande, y si es así, tendría que haber algún correlato encontrable en teoría empresarial de algún tipo, o microeconómica, o en un libro de cómo manejar tu propia empresa, que indique algo de estas actitudes que vos estás diciendo, porque si es conocimiento de la estrategia, tendría que decir algo. Si se conoce esa estrategia, por lo menos como para actuar de maneras parecidas, tendría que haber indicios de esto. Hablamos, o sea, no solo de... Sí, en dos instancias se mencionó los equilibrios de Nash. Una fue para tratar el tema de la determinación del margen de usufructo, es decir, que era un equilibrio de Nash en que se esperaba que fuera un equilibrio. Un equilibrio de Nash es una situación en donde, si todo el resto preserva su estrategia, a nadie le conviene modificarlo. Y el comentario que está haciendo Mariano es el comentario de la transparencia, de bueno, vos estás asumiendo transparencia porque estás asumiendo que, bueno, para que la gente no modifique su estrategia porque el resto tiene la estrategia sin modificar, uno tiene que saber de qué se trata, y uno nunca sabe eso. Las respuestas son dos y son distintas. En primer lugar, bueno, tenemos la cuestión de cómo se determina el margen de usufructo, y en segundo lugar es la cuestión de la obediencia. El tema de la obediencia respecto a los líderes de la red es un supuesto mucho más disparatado, el de transparencia, porque en general hay bastante transparencia respecto de que
las otras personas obedecen al líder de la red. Es más complejo en el segundo punto, que en realidad la explicación el primer punto. La explicación para el primer punto es, también se puede aplicar en los casos en que no haya transparencia respecto a la evidencia. Y es un poco compleja, pero la explicación es evolutiva. No sé si te fijaste en algunos de los modelos, por ejemplo, de comportamiento en animales, se usan explicaciones a partir de teoría de juegos. Y en esos casos no se está, por ejemplo, bueno, cuando me acuerdo mucho la explicación que hace Richard Dawkins de o que ofrece Richard Dawkins en El gen egoísta de cuánto, de para qué sirven las emociones, y en particular la emoción de furia, de ira, de bronca, y bueno, que toda la explicación tiene que ver con teoría de juegos iterada y qué sé yo. Ahora, uno nunca espera que los animales estén pensando en qué estrategia tienen los otros animales y en qué estrategia eligen. La explicación ahí, es decir, no es que el equilibrio de Nash explica el pensamiento, sino que explica la dinámica del sistema. Lo que hay es una situación evolutiva donde tener mejor rendimiento en términos de utilidad explica o bien la capacidad de preservación de un organismo o una organización, o bien la capacidad de reproducción de ese organismo o de esa organización. En ese caso, uno puede esperar que, aunque no se den de manera consciente, la evolución haga que el comportamiento de las distintas partes se acerque al comportamiento que se daría efectivamente si pensaran y siguieran los equilibrios de Nash. O sea, las Sí, estrategias estoy de acuerdo. Hay que pensar, o sea, ahí hay una relación entre los tiempos evolutivos y los tiempos de acción y la inercia, que en un animal que tiene 2 millones de años y una lentitud evolutiva y eso, es como que en la conversación se lo redoy a Dawkins, que tiene sentido. En una empresa podríamos argumentar o sea, Claro, cuál es la cantidad de cambio y todo, como para que eso que vos decís, esa emergencia de algo parecido a una transparencia, sin que haya transparencia, nada, hay que verlo, quizás sucede así. sí. Me queda la duda. Otro ¿Puedo hacer el punto, otro comentario que quería hacer? sí, pero una cosa más es que, en general, la falta de transparencia, que formaría parte de un montón de extensiones que se le podrían hacer a este modelo, porque digo, estábamos también asumiendo que todos los salarios son los mismos al interior de la empresa, que no lo son. La falta de transparencia y una serie de esos supuestos que están asumidos acá, en realidad, si vos los eliminás, se magnifica la dinámica de concentración de capital. O sea que si vos no tenés transparencia, tenés mucho mayor conocimiento de qué hacen otros empresarios por parte de los empresarios, para empezar porque son menos, que de los trabajadores respecto de los salarios en las otras empresas. Y ese tipo de dinámicas lo que terminan haciendo es aumentar el margen de usufructo, no disminuir. Pero sí, está muy bien el comentario que haces. Sí, está bien. Y lo otro que quería decir, creo que Agustín lo nombró durante tu exposición, lo del dumping, y que, bueno, hay ciertas cosas legales sobre el dumping, creo que cuando lo definen específicamente que sea irse a pérdida, pero el movimiento es muy parecido. Sí. Porque incluso cuando te vas a pérdida o cuando presentás un plan de una empresa de ganar acá con una inversión de no sé cuántos millones, de acá a 10 años va a empezar a haber ganancia y eso no lo ven como dumping. Entonces creo que ahí hay un lugar donde está muy borrosa la línea, pero a la vez es un buen lugar de donde agarrarse porque es un lugar donde ya está legislado y porque hay lugares donde es ilegal el dumping y no solo está legislado, sino que hay como una discusión ética saldada sobre que eso está mal. Entonces es un buen lugar para sumar apoyo o pensar si esto es así, que ya es condenable directamente, por lo menos bajo una discusión saldada que ya se hizo sobre el dumping. Sí, totalmente. Bueno, ahí respecto de la tareita propuesta, que es la de la descripción de fenómenos de la historia o de distintos
formas de usufructo a partir de esta dinámica. Una piola podría ser armar un paralelismo con el dumping y ver esos temas, buscar respuestas a estas observaciones. Pero sí, definitivamente. De hecho, a medida que, o sea, nosotros tenemos heterogeneidad en las redes, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que no se pueden comprender solamente con este modelo donde todos los trabajadores son iguales y todos los sueldos son iguales. Pero, por ejemplo, hay posiciones de trabajadores en empresas que son estructuralmente importantes, o sea, que están muy asociadas a la organización de la producción, como lo son los cargos gerenciales o de análisis de datos y cosas de ese estilo, que tienen como también un interés muy asociado a la organización misma. Eso permite entender, esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, permite entender mejor cosas que desde el materialismo dialéctico no se entendían tanto, como porque hay muchos trabajadores que tienen una línea de pensamiento que está mucho más asociada al capital que a lo que se suponía que era la conciencia de clase trabajadora. Pero por otro lado hay una cosa muy, muy interesante, que es que hoy en día, en ciertos sectores en particular, donde hay pocas personas y hay mucho una dinámica en términos de redes, de integrar gente, por ejemplo en programación y en muchos trabajos calificados, las empresas tienen dinámicas de bonificar a gente que recomienda gente e incluso de ofrecer grandes beneficios a los nuevos integrantes, que es directamente la misma dinámica que se da en las etapas de bonificaciones en las empresas. O sea que hay una dinámica muy paralela, y las empresas que están en sectores donde se da mucho más claramente esta relación de crecimiento ofrecen beneficios más grandes a la gente que recomienda, que son en general las redes digitales, de las plataformas digitales. Bueno, buenísimo. Juan, yo me tengo que ir, pero buenísimo. Voy a hacer algún posteo para darle vida al Classroom también y alguna cosa que me quede pensando. Me encantó la clase de hoy. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, y si tienen alguna pregunta más, mandémosla, y si no, podemos cortar ahora. Salvo que tengan preguntas, porque digo, imagino que debe haber objeciones. Estaría bueno tener objeciones también. Como la de... hay algunos supuestos. Digo, la forma de esas curvas es un supuesto. Que, bueno, fue ya objetado. La transparencia también. Yo solo menciono, son dudas que me quedan, pero sé que son dudas de que faltan clases, ¿no? Porque recién expusiste algo muy simple. Si eso te ocurrió, o sea, obvio que sí, pero digo, yo pienso en estas empresas grandes, estructuras donde son chiquitos. Para que se cortó un poquito. Todas las redes de ¿Puedes repetirlo? No, sí, que... Nada, eso, repito desde el principio, que me quedo solamente, viste, una cosa muy amplia. Pero las empresas tienen adentro organizaciones de personas, ¿no? Por ejemplo, ¿se me escucha o se me fue? Te escuchan muy mal. ¿No? Si hablan más lento, capaz se escucha mejor. ¿Cómo? Por ahí lo mando por escrito. Dale, por chat. Sí. Pero bueno, nada, una cosa que no sé si iba por ahí lo que decías porque no escuché mucho, pero estamos hablando de organizaciones y no estamos aclarando tanto qué son estas organizaciones, o sea, qué es lo que pone las fronteras de una de estas organizaciones a nivel funcional. Porque dijimos, bueno, la definición de empresa ahora va a ser funcional. Es decir, toda la gente que está integrada en estos lazos estables, ¿no? Y de repente, bueno, vos podés tener cosas que tienen estructuras de conexiones más grandes que en realidad son como dos empresas juntas, o digo, ¿dónde pones el corte entre una empresa y otra? Si yo tengo una empresa que labura establemente con otra empresa, ¿son la misma empresa o no son otro tipo? Hay un montón de cuestiones que no están
del todo definidas, que forma parte de la debilidad, ¿no? De cuando vos haces una definición funcional. O sea, cuando vos traducís alguna definición funcional, tiene toda la fortaleza de la aplicabilidad múltiple y de que es muy fructífero como para entender muchas más cosas en mayor amplitud y entender cosas que capaz no entendías, pero tiene un montón de otros problemas a nivel dónde pones los cortes. Y la respuesta general que se da es, bueno, a veces no es tan importante por los cortes, a veces sí, pero depende más del caso local. Eso no es explicado. Supongo que se vería en cada caso particular. Y tampoco, o sea, digo, por ejemplo, estamos hablando de una forma de organización que es el mercado y de una forma de organización adentro que es la empresa. Y lo que vamos a ver la clase que viene es que justamente también parte de la idea de entender estas cosas de manera funcional es entender estas organizaciones anidadas. Porque, por ejemplo, tenemos anidadas en el sentido de una dentro de la otra, ¿no? Porque estuvimos hablando del liderazgo de redes en el mercado por parte de los Estados Unidos, y adentro de ese liderazgo de redes tenemos otra dinámica de liderazgo de redes que está en la empresa, que es la dinámica dada por la empresa y las empresas. Bueno, todas esas cosas son todavía definidos como grises. Es algo como si yo te dijera, si quiero definir grupos de amigos, ¿no? Si quiero definir grupos de amigos, digo, bueno, tengo toda la estructura de conexiones humanas. ¿Qué es un grupo de amigos? Bueno, sabemos que un grupo de amigos es más o menos un grupo donde están todos conectados con todos, o la mayoría conectados con la mayoría, pero no tenemos bien claro dónde poner el corte entre un grupo de amigos y otro. Hay casos donde tenés dos grupos de amigos muy integrados y que no sabes dónde poner el corte, pero en general, si vos mirás el mapa de los grupos de amigos, prácticamente todo el mundo está conectado con todo el mundo, pero no decimos que es un solo grupo de amigos porque hay espacios que están más integrados que otros espacios. Un poco esa es la intuición con las empresas. Digo, hay como una red que nosotros podríamos mirar y que son todos tipo que tiene clústeres todos conectados con todos. Digo, existen caminos de todos con todos, muy probablemente, pero si yo tengo, no sé, una empresa a la que voy a laburar y tiene un organigrama, bueno, tiene una estructura muy clara, que capaz tiene 2 o 3 lazos con un proveedor, que son como 2 conexiones entre 4 personas, que son las que compran y llaman, y otra gran estructura de empresas que todos conectan con todos. Eso es un poco la onda. No sé si satisface un poco la respuesta. Todos interactúan mediante el sistema financiero, sí. O sea, acá estamos hablando de una interacción al interior del mercado en términos de transacciones persona a persona. La interacción del sistema financiero sería como esta interacción de base, que es la interacción mediante el mercado que se puede dar entre cualquier par de personas. Y estas son como islas de organización explícita dentro del mercado. Es como... Y el mercado siendo estas transacciones. Es decir, el sistema financiero es un ejemplo muy claro de qué sería el mercado. Digo, toda transacción es como, bueno, te compro, te vendo, te compro una acción. Después puede haber lazos estables, pero que ya no forman parte de la dinámica de... No se explican tanto en términos de individuos racionales. Bueno, lo dejamos aquí, si les parece. Muchas gracias y nos vemos. Dale, muy bueno, abrazo.